Muy buenas, mi nombre es Bosco Ponce Giler. Este es un video para la materia de evaluación psicológica 2. El tema es explicación sobre dos tipos de test o sobre dos test. En este caso empezaré con un test proyectivo, que es el test de la figura humana. Este test tiene sus orígenes en la década de 1940 de la mano de Karen Matt-Huber, y su objetivo era proporcionar a los psicólogos una herramienta o una forma de comprender las emociones de un individuo o su estado personológico, ciertas conductas, conflictos, todo mediante el análisis de las características del dibujo. Es un test muy fácil de aplicar, eso hay que destacarlo mucho. La dificultad radica en su interpretación. Eh, Hablemos un poco de este test. Este test, como ya dije, es fácil de aplicar. Se hace mediante una hoja en blanco en el que el psicólogo le pide al paciente que dibuje una figura humana. Así de simple. Se le pide al paciente que dibuje una figura humana. Se puede ir hablando con el paciente, preguntando ciertas características para llegar a conclusiones o suposiciones que crea el psicólogo. Los aspectos más importantes a la hora de interpretar. El tamaño de la figura. El tamaño de la figura, por ejemplo, una figura grande, muy grande, desproporcionada, suele implicar un ego muy grande también. Una figura muy pequeñita suele significar inseguridades. También las proporciones dentro de la figura pueden ser una proyección de cómo la persona se ve hacia ella misma. También los detalles, qué tipos de detalles destaca más, a qué le presta más atención, la cantidad de detalles. Por ejemplo, una cantidad muy alta de detalles suele significar ansiedad o preocupaciones excesivas. Posición de la figura, la posición dentro de la hoja puede indicar ciertos aspectos conductuales o cognitivos. El sexo de la figura, o sea, si el dibujo es de un hombre o una mujer, puede significar con qué sexo se siente más identificado el individuo. La calidad del trazo, un trazo muy fino y marcado puede indicar seguridad y confianza. Trazos muy débiles o temblorosos pueden ser síntomas de ansiedad o preocupación. Como ya dije, el contexto verbal a la hora del dibujo, uno puede preguntarle al paciente por qué está dibujando, por qué hace esto, y, y aclarar ciertas dudas. Como todos los test proyectivos, se basa en que el paciente proyecte sus características personológicas, sus estados emocionales en el dibujo. Existen varios problemas con este test. No problemas, sino cosas que hay que tener en cuenta. Puede que la persona dibuje un dibujo que no exprese su personalidad, sino un dibujo que cumpla con la petición del psicólogo. Y va a ser un dibujo genérico. En tal caso, no podríamos ver las características personológicas. A mi parecer, que ya he aplicado ese test una vez, es mejor aplicar, es mejor su aplicación en niños, porque estos suelen ser muy proyectivos con este tipo de test. En el caso en el que yo apliqué este test, pude observar que muchas de las características que pude observar mediante el análisis y mediante la entrevista, a la hora de interpretar el test, se presentaban, estaban presentes en el dibujo. Era un dibujo que llevaba cierto tipo de organización, o sea, estaba hecho de una forma esquematizada, lo había visto antes, digamos, lo había hecho antes. Sin embargo, muchos detalles sí eran proyectivos, proyectaban la personalidad. Por ejemplo, el dibujo estaba más ubicado hacia una área abajo de la hoja que significaba una característica. No me recuerdo muy bien, sinceramente, porque eh, la interpretación requiere tener la guía ahí, porque son muchas características y no me las sé de memoria. Pero sí me gustó muchísimo este test, especialmente en este niño, yo creo que en cualquier niño, porque uno puede analizar muchas cosas y cómo ellos se proyectan su estado emocional, anímico, conductas, su estado
sus características personológicas. La verdad, me quedé muy sorprendido en que todo esto estuviera proyectado en el dibujo. Hablando ya de su aplicación, al ser un test sumamente fácil de explicar, se lo puede aplicar a muchas personas sin mucho esfuerzo. Todo dependerá de la interpretación y creo profundamente que este test supone su éxito en gran medida también de parte del criterio de quien lo aplica. O sea, no es un test que te va a arrojar todos los resultados él solo. Tienes que ver al paciente, la forma en que está dibujando, la forma en que está hablando, la forma en que se comportó, porque expliquémoslo así, si el paciente muestra una conducta que está aplicada, que se ve reflejada en el test proyectivo, en el dibujo, es muy probable que otra conducta que no se vio durante la entrevista, pero que sí se observó en el test proyectivo, esté presente, pero que no la podamos observar mediante la entrevista o mediante la observación crítica del individuo y su forma de comportarse. Sin embargo, está presente en el dibujo, en la proyección propia de él se puede observar, por lo que un análisis crítico puede ser muy útil. O sea, este test siento que es muy útil a la hora de empezar sesiones o a tratar a un paciente nuevo, porque se lo puedes aplicar en la primera, segunda terapia, como es muy fácil de aplicar, vuelvo y repito y recalco, es muy fácil de aplicar. Siento que puede ser una puerta de abertura hacia ese paciente, hacia conocerlo muchísimo mejor en muy poco tiempo y por ello elaborar un plan de acción o un prediagnóstico de forma más fluida. O sea, es una gran ayuda, no lo es todo, sus datos no son exactos como lo son muchos test psicométricos que van mucho a buscar la exactitud, a comprobar la presencia de un trastorno. No, este es un test que nos dice a grandes rasgos las características, como ya dije, personológicas, conductuales del individuo y nos puede ayudar a determinar si existe la probabilidad de que este individuo presente ciertos trastornos, ciertas características, ciertos problemas. Una guía, es un inicio y esta sería mi explicación y la forma en que veo este test y cómo debería ser aplicado.